Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta ocasión vamos a empezar con la materia de química y quiero empezarla dando una introducción general a lo que es la química. Bueno, más bien a todo lo que se compone en química. Por ejemplo, la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el universo. Tiene una masa y un volumen definido. Eso recuérdenlo, recuerden la definición de materia porque es importante. ¿Cómo se clasifica la materia? Bueno, una clasificación química de la materia es la que vamos a ver aquí, porque existen diferentes formas de clasificarla, pero eso lo vamos a ver más adelante en física probablemente. Aquí nos interesa la clasificación química. Y tienen que saber que la materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es aquella que tiene una composición química fija. Es decir, que sus características no van a cambiar, aunque tú lo sometas a presión o le eleves la temperatura o no sé, le hagas cualquier cosa, no van a cambiar. Sus características se mantienen constantes. Claro, a menos que lo sometas a reacciones nucleares, ahí sí ya es otra cosa. Bien, y las sustancias puras a su vez se dividen en elementos y compuestos. Elementos y compuestos. ¿Qué son los elementos y qué son los compuestos? Bien, vamos allá. Un elemento es un tipo de materia que está constituido únicamente por átomos de una misma clase. Si no sabes lo que es un átomo, te lo explico. A ver, en la parte trasera te lo voy a explicar. Un átomo es lo más diminuto de la materia que aún puedes distinguir tú de otras cosas. Puedes decir, no, este átomo es de carbono, este átomo es de silicio, este átomo es de hierro, este átomo es de hidrógeno. Tú lo puedes distinguir. Es la parte más diminuta de la materia que conserva sus propiedades. Que tú puedes decir, este átomo es de tal cosa, pero puedes distinguirlo de otro y es lo más diminuto, ¿ok? Existen diferentes modelos atómicos, pero bueno, lo vamos a ver eso después. Entonces, eso es un elemento. Es un tipo de materia que está constituido únicamente por átomos de una misma clase. Y un compuesto. ¿Qué es un compuesto? Un compuesto es la unión de dos o más elementos. Por ejemplo, si yo tengo el sodio y lo uno con el cloro, ¿qué obtengo? Obtengo cloruro de sodio. Algo importante, y presten mucha atención en lo que voy a decir, es que cuando se forma un compuesto, se pierden las propiedades de los elementos. Pierde las propiedades para obtener nuevas propiedades aquí en el compuesto. Por ejemplo, el sodio es un metal altamente oxidante que es inflamable, y el cloro es un gas venenoso. Y al combinar el cloro con el sodio, ¿qué tenemos? Cloruro de sodio, sal de mesa, la que utilizas para la cocina. Entonces, grábate esto bien. Cuando se forma un compuesto a partir de dos elementos, pierden sus propiedades. Los elementos pierden sus propiedades y adquieren nuevas propiedades que van a tener aquí en el compuesto. Bueno, creo que olvidé darte ejemplos de elementos. Los elementos son todos aquellos que tú encuentras en tu tabla periódica. Saca tu tabla periódica porque la vas a necesitar en esta clase. Bueno, los elementos son todos aquellos que ves. El hidrógeno, el boro, el carbono, el nitrógeno, el silicio, el fósforo, todo lo que ves en la tabla periódica son elementos. Algo muy importante también que deben de saber es que los elementos no pueden dividirse por métodos químicos, por medios químicos, simplemente por medios nucleares, como la fisión nuclear, lo que hacen en las centrales nucleares para obtener energía. Y los compuestos, en cambio, sí pueden dividirse mediante medios químicos, no mediante medios físicos, pero sí mediante medios químicos. Se pueden separar en elementos. Este compuesto, por ejemplo, mediante algún medio químico, un método químico, lo podemos romper y regresarlo de nuevo al sodio y al cloro. Y con los elementos, mediante medios químicos, no sería imposible, necesitaríamos medios nucleares. Ahora vamos con las mezclas. ¿Qué es una mezcla? Bueno, una mezcla la podríamos llamar como
un sistema o un material formado por dos o más sustancias. Sepan que las mezclas están formadas por un soluto y por un solvente. El soluto es aquel que se encuentra en menor cantidad en la mezcla y el solvente es aquel que se encuentra en mayor cantidad en la mezcla. Por ejemplo, si nosotros mezclamos un vaso, si mezclamos agua con sal, ¿cuál creen que será el soluto y cuál creen que será el solvente? Si echamos una pizca de sal y un litro de agua, el soluto obviamente será la sal y el solvente será el agua. El agua se encargará de diluir a la sal. Esto es demasiado importante, así que recuérdenlo. El soluto, una mezcla está compuesta de dos partes, un soluto y un solvente. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Perdón, le puse una V aquí, es una T. El solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, es el ejemplo más sencillo, un vaso de agua con sal. ¿Cuál será el soluto? La sal. ¿Cuál será el solvente? El agua. Y ahora bien, ¿cómo se clasifican las mezclas? Bien, las mezclas tienen diferentes medios de clasificación, pero el más usado en las clases de química de todos los profesores y el único que a mí me enseñaron en la preparatoria, les voy a enseñar los tres, se clasifican por la visibilidad de sus componentes. Esa es la más utilizada, en homogénea y heterogénea. También se clasifican por la cantidad del soluto que está disuelto en la mezcla y también por el tamaño de las partículas del soluto. Primero vamos a ver el más utilizado, que es por la visibilidad de sus componentes. Por la visibilidad de sus componentes se clasifican en homogéneas y en heterogéneas. ¿Qué significa cada uno? Bueno, homogéneas significa que en una mezcla no se van a poder distinguir sus componentes, se van a poder distinguir sus partes. Por ejemplo, una Coca-Cola es una mezcla, tú la ves y puedes saber que una Coca-Cola no es algo fijo, no es un elemento, no es un compuesto, es una mezcla de diferentes cosas, vaya. Pero tú ves a la Coca-Cola y no puedes ver si la Coca-Cola está hecha de sodio o no puedes distinguir el azúcar del agua, no puedes distinguir sus componentes. Esa es una mezcla homogénea, aquella en la que no puedes distinguir sus componentes. O por ejemplo el shampoo. El shampoo tú no puedes distinguir sus componentes tampoco. Cuando te estás bañando y lo sirves en la mano para restregarlo, no puedes distinguir si está hecho de algunos componentes, no puedes distinguir qué componentes forman esa mezcla. Eso es homogénea, que no puedes distinguir sus componentes. En cambio, las heterogéneas sí que puedes distinguir sus componentes. Por ejemplo, un vaso de agua, pero con piedras. Un vaso de agua con piedras. Este es el ejemplo más sencillo de todos. Un vaso de agua con piedras. Si tenemos un vaso de agua y le añadimos piedras, tú puedes distinguir, no, esta es el agua y estas son las piedras. Los puedes distinguir uno de otro. Esa es una mezcla heterogénea. Creo que no hace falta otro ejemplo porque ha quedado más que claro con este. Ahora vamos a ver otra manera de clasificar a las mezclas. Bien, como dije antes, las mezclas se pueden clasificar por la visibilidad de sus componentes, si logras distinguirlos uno entre otros o no, por la cantidad de soluto disuelto, esto ahorita se los explico, y por el tamaño de las partículas del soluto. Bien, ya quedó claro que por la visibilidad de sus componentes se clasifican en homogéneas y en heterogéneas. Por la cantidad de soluto disuelto, ya les expliqué qué es el soluto y qué es el solvente. Bueno, aquí por la cantidad de soluto disuelto se clasifican de 4 maneras. Se clasifican en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Ya les voy a explicar con un diagrama para que quede bien claro, pero por el momento les doy la definición. En diluidas es cuando tiene muy poca cantidad de soluto, muy poco, digamos 1 litro de agua y una pizca de sal. Eso es una mezcla diluida. Concentrada es cuando tiene bastante soluto, bastante sal, digamos, bastante sal en el agua, pero sin problema puede seguir aceptando más. Venga, no hay problema, échale más que todavía puede. Y saturadas es cuando tiene la máxima cantidad de soluto, en este caso la máxima cantidad de sal, la máxima cantidad de sal que el agua va a poder diluir.
a una temperatura ambiente, eso es saturada. La máxima cantidad de soluto que la mezcla va a poder diluir a una temperatura ambiente. Lo que ya tiene sí lo puede diluir, pero si tú le agregas más, si tú le echas otra pizca de sal, esa pizca ya no te la va a poder diluir. Eso es saturada. Y sobresaturada es cuando ya te pasaste, cuando tiene demasiada cantidad de soluto, que en este caso sería demasiada cantidad de sal en el agua, y no la va a poder diluir, no va a poder diluir eso, a menos que le agregues calor, y entonces ya mediante calor lo va a poder diluir. Muy bien, aquí tenemos los gráficos. Estos gráficos es importante que aprendas a reconocer cada uno de ellos. Esto es de la explicación pasada. Es importante porque esto puede venir en el examen, ¿eh? Te lo digo, esto puede venir en el examen, así que atención. Como dije, las diluidas son aquellas que tienen muy poca cantidad de soluto. ¿Ves? No tienen casi nada, no hay problema. Las concentradas son aquellas que tienen bastante soluto, pero sin problema pueden seguir recibiendo y recibiendo más. Las saturadas son aquellas que tienen ya suficiente cantidad de soluto, las partículas de aquí adentro, suficiente cantidad de soluto. Ya no puede seguir recibiendo más para diluir, hasta ahí queda. Si tú le agregas más, ya no lo va a poder diluir. Es la máxima cantidad de soluto que va a poder diluir a una temperatura ambiente. Y las sobresaturadas son aquellas que ya te pasaste, que ya tiene demasiado y que ya no puede diluirlo. No lo está diluyendo, ya no puede diluirlo a menos que tú agarres y le apliques calor. Si le aplicas calor, ahí sí ya lo va a poder diluir, pero a una temperatura ambiente no lo va a poder diluir. Esto es importante, aprende a reconocer entre cada una. Cuando tiene poquita, son diluidas. Cuando tiene algo más o menos, son concentradas. Cuando tiene mucho, son saturadas. Cuando ya está pasadísimo, son sobresaturadas. A veces te van a poner unos gráficos, estos dibujos, y te van a pedir que los unas. Solo recuerda bien esto, recuerda la explicación que te acabo de dar y vas a tener esa pregunta correcta. Regresando a nuestro gráfico de la clasificación de las mezclas, un último repaso. Se clasifican por la visibilidad de sus componentes, en homogéneas y heterogéneas, por la cantidad de soluto disuelto, en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas, por el tamaño de las partículas del soluto. Ya creo que ya quedó claro que una mezcla se compone de dos partes, el soluto y el solvente. El soluto son las partículas que están adentro en menor cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad, que en este caso sería el agua. Bien, teniendo claro en eso, por el tamaño de las partículas del soluto. ¿Cómo se clasifican por el tamaño de las partículas del soluto en la mezcla? Se clasifican en soluciones, coloides y suspensiones. Las soluciones son aquellas en las que el tamaño de las partículas del soluto va a estar entre 0.1 nanómetros a 1 nanómetros. Los coloides van a estar entre 1 nanómetro a 100 nanómetros. Y las suspensiones son aquellas en las que las partículas del soluto van a medir más de 100 nanómetros. Ejemplo de soluciones. Bueno, ejemplo de soluciones tenemos al humo, al aire atmosférico, al agua de mar, al alcohol del 96, una bebida gaseosa. Y los coloides. Ejemplos de coloides tenemos una espuma de afeitar, aerosoles, la niebla, la pintura para las casas, la mayonesa, la leche, el queso, etc. Y suspensiones, ejemplo de suspensiones. Bueno, esto normalmente son medicamentos que se encuentran en suspensiones. Por ejemplo, yo que sé, penicilina en suspensión, o también algunos jugos de fruta o algunas pinturas para las uñas. Y algo muy importante que estoy olvidando decirles es que una mezcla sí se puede separar mediante medios físicos, igualmente mediante medios químicos. Por ejemplo, una mezcla de agua con piedras la puedes separar mediante filtración. Pones un trapo y viertes el agua con las piedras, el agua se va y las piedras se quedan. Igual lo puedes hacer con agua y arenas, etc. También aquí lo puedes separar mediante, no sé, una evaporación o algún otro método físico que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, creo que eso ya sería todo. Si se me está pasando algo por alto, lo voy a dejar en un documento aquí en Drive, más abajo. Recuerden que esto es demasiado importante. Todo lo que acabo de decir es demasiado importante porque el examen de materia de química en el área 1 principalmente se basa casi en lo que acabo de decir. Podría decir que unas 3 o 4 preguntas van a ser sobre todo esto que acabo de decir ahora mismo.
Así que si es necesario y no les quedó claro completamente, vean el video 2 o 3 veces porque es muy importante. Sé que quedó como de 15 minutos, pero es importante que ustedes sepan esto. Así que si no les quedó claro, vuelvan a verlo de nuevo, por favor. Ahora les voy a dejar 11 preguntas. Una vez que las terminen pueden proseguir con el video para ver las respuestas. Aquí está la número 11. Ustedes tienen que responder todas y después pueden proseguir. Las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1